Bueno, no sé cuándo se cortó exactamente. Lo único que estaba queriendo decir o repetir es que algunas referencias espaciales o temporales pueden ser deícticas o no deícticas. Esto solo con el sentido, digamos, de que evidentemente se piensen, puedan pensar, analizar, no ver automáticamente, porque seguro que en algunos de los apuntes hay listas de palabras deícticas y palabras no deícticas que son válidas, pero en realidad en la práctica pueden funcionar de una manera o de otra. Entonces no se trata de estudiar de memoria las palabras, sino de ver cómo están funcionando dentro de un enunciado concreto, de un texto concreto. Para eso tienen que saber muy bien la teoría. ¿Por qué ejemplos? Puedo dar millones de ejemplos y de hecho los van a tener en los textos para analizar y cuando empecemos a analizar la clase que viene, en textos también van a tener millones de ejemplos, pero si no lo saben explicar, no vale la pena, porque por supuesto lo tienen que identificar en el texto, pero además explicarlo cómo está funcionando. Entonces, según lo que se le pregunte. No analizar, porque analizar ya no tenemos tiempo para analizar, faltan muy pocas clases, tres o cuatro, y por supuesto no hay tiempo para hacer un análisis real, digamos, o profundo, pero sí van a tener que identificar los elementos y explicarlos, ¿sí? Tal como los explico yo acá en clase, y tal como están explicados en los textos que funcionan como modelo. Pero para eso, insisto, y esto vale en realidad para toda la materia, eh, los ejemplos están muy bien, pero sirven para entender la teoría. Si no entienden la teoría, no pueden entender los ejemplos, ¿sí? Y no van a identificar los ejemplos. Van a usar los mismos ejemplos, como pasó con el caso del semáforo, ¿no? Como en algunas preguntas que contestaban con el semáforo, porque yo había hablado del semáforo en clase. Y eso, bueno, obviamente no tiene sentido. Si les doy otro ejemplo, seguramente les costaría. No, hay que entender bien la teoría. Y si entiende la teoría, después ya pueden aplicarla a cualquier ejemplo que se les aparezca o que les surja en el segundo parcial o en los finales. Eso es así, digamos, ¿no? Pero bueno, ya lo vamos a ir viendo. Eh, en la parte espacial todavía me falta ver, insisto, con que vean esos videos grabados creados por Guillermo Blanc, que están geniales, y eso les va a clarificar totalmente la referencia espacial. Es espectacular realmente, porque después si ustedes se imaginan la situación como un yo, un muñequito en este caso, pero que sería el yo, ¿no? El sujeto de la enunciación, que se va moviendo o no en relación con lugares, con edificios, cuadras, esquinas, etcétera. Bueno, ahí digamos que pueden aplicarlo después a cualquier otro tipo de referencia espacial, ¿sí? En el caso de los lugares es sencillo, el lugar es, obviamente se tienen que dar cuenta enseguida qué es un lugar. Eh, la única dificultad es que no sea un nombre propio, es decir, que no sea China o Rusia o París. Bueno, en esos casos obviamente es una referencia absoluta, pero hay algunos casos que podría ser una duda, como los ejemplos que le di antes, porque están en el texto que yo analizo, como el noroeste argentino. Bueno, el noroeste argentino, insisto, es un lugar absoluto, está siempre en el mismo lugar, no importa exactamente a qué se refiera como frontera o cuáles son sus límites o cuáles provincias lo integran, ¿sí? Si se habla de Jujuy, por supuesto. Jujuy es una referencia absoluta, pero el noroeste argentino también es una referencia absoluta, ¿sí? Ahí podrían tener algún inconveniente. Pero bueno, tiene que pensarlo, para eso está. Y después, lo que quería agregar era sobre el tema de los verbos de movimiento que les había dicho antes, que podrían aparecer con un contenido deíctico.
Es muy interesante esto, pero por supuesto a veces es difícil entenderlo, ¿no? Pero si yo digo, mañana voy al centro, ¿no? Mañana voy al centro. ¿Qué se puede decir del lugar donde yo estoy ahora? Que no es el centro. Perfecto, perfecto. ¿Ven el contenido díctico? Yo no estoy en el centro, por lo tanto, si tengo que referirme al centro, uso la palabra voy, del verbo ir, ¿no? El verbo ir es muy, muy irregular, ¿no? Tienen que reconocerlo, pero bueno, es muy irregular. Venir también, pero ir es más irregular todavía. Por eso se confunde muchas veces ir y venir. No, pero no, no hay por qué confundirse. Los extranjeros se confunden mucho desde ya, ¿no? Pero nosotros tenemos que saber usarlo de chiquitos. Efectivamente, al revés, si dijera llegué al centro hoy a la mañana, ¿no? Llegué al centro hoy a la mañana, o estoy en el centro desde hoy a la mañana, bueno, evidentemente estoy en el centro, ¿no? Entonces ahí efectivamente está funcionando eh, el verbo ir, venir en este caso, venir, o el verbo estar, están funcionando de manera deícticas, ¿sí? Pero esto, por supuesto, aparece poco, no es que aparezcan mucho los verbos de, de lugar o que tienen un contenido de movimiento y por lo tanto una dixis de lugar, ¿sí? Esto aparece poco, aparece poco. Pero hay un ejemplo que siempre uso en este caso, eh, que, bueno, si bien tiene un contenido un poquito obsceno, es muy divertido. Lo analiza en un texto que no tengo escaneado, digamos, pero analiza Martín Coan en un texto dedicado a los cantitos de cancha, para que se vea cómo la situación espacial, así como la situación temporal y la subjetividad en general, es imaginaria, ¿sí? Es decir, la situación del enunciador en un lugar o en un tiempo son imaginarias, no reales, ¿sí? Porque la situación real, tanto temporal como espacial, como personal, ya lo sabíamos de antes, real, no podemos saberla, no podemos conocerla a través del enunciado. Tenemos que conocerla a través de otra cosa fuera del enunciado, que quién sabe si podemos saberlo. Podemos saberlo, entre comillas, desde el punto de vista de filosófico es bastante complicado saber eso, pero desde el punto de vista del análisis lingüístico, solo podemos analizar lo que está dentro de un enunciado, en forma de marcas lingüísticas, o sea, de palabras. Y es un cantito de cancha que dice más o menos así. Eh, policía, policía, qué enojado se te ve. Cuando vos vas a la cancha, tu mujer se va a... Bueno, digo otra cosa, no importa. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Porque uno podría preguntarse, por el uso de ir, ¿no? De ir en este caso. Cuando vos vas a la cancha, le dice a la policía, ¿no? Tu mujer se va a... No sé. ¿Dónde estaría situado el enunciador? ¿Sí? ¿Y dónde estaría situado el emisor real? El emisor real, obviamente, es una hinchada. La hinchada está en la tribuna, ¿sí? Está en la cancha también la hinchada. Pero le dice a la policía, cuando vos vas a la cancha, no le dice lo correcto, que es cuando vos venís a la cancha, porque eso sería lo correcto, porque están los dos en la cancha, tanto la policía como la hinchada, en distintos lugares, pero dentro de la cancha. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, la tesis de Martín Cuán es muy divertida. Lo que dice justamente es que la hinchada se pone imaginativamente fuera de la cancha, porque si no estaría en la misma situación que el policía. Es decir, la mujer, ¿no? La esposa de los hinchas estaría en el mismo lugar que la esposa del policía. Y entonces, claro, entonces dice, cuando vos vas a la cancha, es como si ellos estuvieran afuera. El enunciador de ese enunciado está fuera de la cancha, pero el emisor está dentro, ¿sí? Entonces es muy interesante eso, porque es un manejo espontáneo, por supuesto,
involuntario, si se quiere, del verbo ir, cuando tendría que usar el verbo venir, ¿sí? Pero usan el verbo ir para señalar a la policía como que están siendo engañados en ese momento por su mujer. Pero el problema es que si ellos se ponen dentro de la cancha, claro, el policía podría contestar lo mismo. Bueno, vos también estás acá. Yo estoy acá, pero vos también estás acá. O sea que tu mujer está también engañándote, por decirlo así, ¿no? Entonces, la hinchada se excluye de ese lugar, se pone afuera, pero en realidad está dentro. Pero a través del cántico, ¿no? Se excluye. Uno podría decir, bueno, pero es una sílaba más. Cuando vos venís a la cancha, es una sílaba más que cuando vos vas a la cancha. Eh, pero no, si eso se soluciona fácil porque se saca vos y chao. Cuando venís a la cancha, ya sacás la sílaba y queda igual. Entonces, no es esa la razón. No es esa la razón, evidentemente. Una razón métrica, ¿sí? Que no es tan importante en este caso porque se puede sacar directamente una sílaba y queda exactamente igual, usando el verbo correcto, que sería venir, ¿sí? Y no ir. Este es un ejemplo interesante del uso de los verbos en función deíctica, pero también para señalar que el espacio es también imaginario, ¿sí? Imaginario. Sobre todo cuando se da esta situación posible, ¿no? Evidentemente. Y cuando uno la lee de afuera, porque, como siempre digo, uno la lee como tercero. Si la lee involucrado y uno también está dentro de la cancha, obviamente entiende que ahí hay una anomalía, ahí hay algo raro en ese verbo, porque uno está dentro de la cancha también y puede ver la situación real. Ver es una manera de decir, y la situación real es una manera de decir. Pero supongamos que que existe la realidad, bueno, uno está presenciándola o viviéndola a la par de la hinchada y la policía. Pero después cuando lo lee en un texto de análisis, bueno, uno podría decir, no, el enunciador está afuera, el emisor también, pero no, es al revés. El emisor está dentro de la cancha, el enunciador está fuera de la cancha, ¿sí? Imaginariamente hablando, ¿sí? Tal cual. Así que ese es un gran ejemplo. Bueno, esto entonces ahora por ahora lo dejamos. Eh, Ahí, por ejemplo, cuando dije por ahora, ¿no? Por ahora lo dejamos, ahí tienen un deístico, ¿no? Ahora, ya pasó. El ahora ya pasó. Estamos en otro ahora. ¿Cómo lo ponemos en el examen? ¿Qué cosa? No entiendo. Ah, ese ejemplo ahí no. Estás haciendo un chiste, si ponemos Ah, en el está bien, está examen. bien. Si les pido un ejemplo, podrían usarlo tranquilamente. Sí, sí, Ah, sí. bueno, bárbaro. Pero no, no, bueno, creo que no va a haber un ejemplo en ese caso. Pero sí, bueno, si hubiera un ejemplo, se podría, es interesante. Hay muchos otros que se podrían utilizar de la misma manera y también con el tiempo, ¿no? También con el tiempo, pero bueno, eso sería también más complicado, pero es un lindo ejemplo que siempre trato de dar, es en una novela de ciencia ficción, por ejemplo, en donde bueno, puede transcurrir, una novela de ciencia ficción puede transcurrir en supongamos 2046 o 2059, no me acuerdo cuál es la última Blade Runner, que tiene no, un año, es 2059 o no. Bueno, no importa. Una película de ciencia ficción puede transcurrir un año futuro, en una novela también, más que nada en la novela se nota, si transcurre el año 2059 y algún personaje dice el año pasado, obviamente el año pasado es 2058, está claro, ¿sí? Pero para nosotros es futuro, pero para ese personaje es pasado, ¿sí? O sea, es totalmente imaginario, ficticio en este caso porque es una novela, pero podría pasar, ¿sí? Podría pasar porque está dentro del enunciado, esa relación entre los años. El presente en el enunciado es 2059, por lo tanto todo se relaciona con ese presente, con el 2059. ¿Sí? Eso está bueno. Ah, y esto me sirve también para aclarar, antes de que me olvide, falta poco tiempo, igual, qué lástima. También algunas confusiones que puede haber respecto si se llegan a encontrar en alguno de esos textos que hay, expresiones que correctamente son deícticas, pero usadas incorrectamente no, o mejor dicho, también pueden serlo, ¿sí? Por ejemplo,
el año próximo, ¿sí? El año próximo es una expresión deíctica, o debería serlo, casi siempre. Y es raro que no lo sea. El año próximo, obviamente, es 2024. ¿Sí? Quiere decir el año que viene. Es lo mismo, ¿no? Ahora, el año siguiente es una expresión no deíctica, es contextual. O por lo menos debería ser utilizada así gramaticalmente, ¿no? Como un poco el ejemplo que di antes, ¿no? 1810. Si yo digo 1810 y después digo el año siguiente, es 1811, contextual, ¿sí? Ahora, mucha gente, y hasta se puede ver escrito, utiliza la expresión el año siguiente de manera díctica, es decir, refiriéndose, por ejemplo, al 2024, ¿no? O sea, el año siguiente voy a empezar una carrera, el año siguiente me voy de vacaciones, el año siguiente me caso. Y en realidad tendría que decir el año próximo, sería lo más correcto, por decirlo así gramaticalmente. Pero la verdad es que no importa la corrección, importa la intención del autor. Si el año siguiente quiere decir 2024, está funcionando de manera díctica, ¿sí? Es el año que viene o el año próximo. Entonces ahí, insisto, no se trata de estudiar de memoria, sino de razonar, de identificar el contexto. Porque claro, sin contexto tampoco se puede. Sin contexto, un enunciado sin contexto, obviamente no tiene significado y esto es lo que estamos viendo desde el principio. Y justamente el sentido, ya de Bakhtin, ¿no? El sentido está dado en el enunciado, pero el enunciado está en un contexto concreto y ahí adquiere la referencia completa. Por eso hay deícticos, porque necesita el enunciado una referencia temporal y espacial concretas. Si no, claro, leído desde afuera, no lo vamos a entender. Ahora, en un intercambio, queda claro que yo digo el año siguiente vamos a tener un edificio nuevo. Bueno, qué sé yo, quién sabe, ¿no? Por ahí sí. Eh, el año siguiente vamos a tener un edificio nuevo. Bueno, lo estoy usando mal, pero se entiende que si el año siguiente vamos a tener un edificio nuevo, o sea, el año que es 2024. Tendría que decir el año próximo, el año que viene, o directamente en el 2024, que sería una referencia absoluta. ¿Sí? Pero si digo el año siguiente, es válido, como deíctico. ¿Sí? Porque lo que importa es la intencionalidad comunicativa, discursiva, diría Bakhtin, y no lo gramatical, lo correcto gramaticalmente. ¿Sí? Esto es interesante como ejemplo también de la teoría de Bakhtin, ¿no? Y también una cosa que es interesante para la teoría de Bakhtin, pero con esto quiero cortar porque quizás quiero dar la definición de subjetivemas para poder empezar la clase que viene. A ver, hay personas que hablan en tercera persona, ¿no? Personas que hablan de sí misma, dijo, en tercera persona, ¿no? Como Maradona, por ejemplo, es famoso, que hablaba en tercera persona, pero en realidad le pasa a muchas personas famosas, ¿sí? Riquelme también, ¿no? Cuando dice Riquelme está feliz, lo dice él mismo, y habla de sí mismo en tercera persona. Bueno, esa frase la dijo una sola vez, pero como que quedó, ¿no? Quedó como para imitarlo. Pero es verdad que Maradona muchas veces hablaba de sí mismo en tercera persona. Entonces, ¿qué sería? ¿Tercera o primera persona? Claro, gramaticalmente es tercera persona, pero desde el punto de vista comunicativo es primera, ¿sí? Y ahí aparece entonces, claro, y ahí entonces aparece, digamos, ese Riquelme o ese Diego o Maradona, ese Maradona no es buchón, qué sé yo, y lo dice Maradona, ¿no? Maradona nunca será buchón, y es Maradona, bueno, obviamente ese Maradona es en primera persona y funciona como un apelativo de primera persona, singular, ¿sí? Es como decir yo, es igual a decir yo, solo que se usa el propio nombre y el verbo está en tercera persona. Entonces ahí entra una duda razonable. Decir, bueno, pero es tercera, es primera. Sí, por supuesto, es tercera persona. Desde el punto de vista gramatical es tercera persona, no hay otra. ¿Sí? Pero la intención comunicativa es referirse a sí mismo. Con lo cual, bueno, todas las interpretaciones son posibles, pero no vamos a alargar eso. Es solo un ejemplo muy interesante. No, y tercera persona es deíctico, muy bien dicho.
muy bien dicho. Muy bien, Carolina, porque ahí en ese caso no sería díctico, pero si yo lo interpreto como primera persona, se vuelve díctico, porque equivale a yo. Claro, exactamente, a eso apuntaba, muy bien, muy bien. Claro, como primera persona, al ser intencional, es díctico. Al querer reemplazar el yo por un nombre, que es el mío, que es el mío, y que todos van a interpretar de esa manera, ¿no? No es que van a interpretar como una tercera persona, como si estuviera hablando de otro, ¿sí? Sino que todos los que están escuchando van a interpretar enseguida que está diciendo yo, ¿no? Bueno, no importa, esto después lo vamos a repasar con los textos, ¿no? Digo algo sobre los subjetivemas, ¿no? Esta palabrita medio rara, subjetivemas, pero no tendría que ser rara, pero bueno, desde el punto de vista de Bakhtin ya hemos visto que todo enunciado es subjetivo, ¿no? Venimos arrastrando eso ya del primer parcial. Después hablamos de la subjetividad en el lenguaje a partir de Benveniste, que eso ya va para el segundo parcial, teórico, ¿no? Una pregunta teórica, etcétera, eso puede estar. Pero todo lo que estamos rastreando ahora es justamente la subjetividad en el lenguaje. ¿Cómo se manifiesta la subjetividad en el enunciado? Con marcas concretas, vuelvo a decir, con palabras, ¿sí? Que palabras donde se pueda percibir, ver, por decirlo de esa manera, porque también puede ser oír, ¿no? Pero digo, percibir en un sentido general, esa subjetividad del autor que se manifiesta. Y bueno, estas palabras concretas, únicas, aisladas, sueltas, son subjetivemas, ¿sí? Porque claro, todo el enunciado es subjetivo, pero al decir eso no puedo analizar dentro de ese enunciado cómo se manifiesta esa subjetividad de una manera más fuerte, de una manera visible, ostensible, notoria, ¿no? Y se lo hace a través de palabras, palabras. Puede ser una, la mayoría de los casos una, pero también a veces pueden ser dos pegadas que se podrían interpretar como dos subjetivemas. Puede ser, por ejemplo, adjetivo y sustantivo, o adverbio, verbo, o adverbio adjetivo. Pero más vale que sea un solo subjetivema en ese caso, para no hacerse problema. Pero podrían ser los dos subjetivos, entonces serían dos subjetivemas. Y los subjetivemas, en realidad, van a tener que ver siempre con un tipo de contenido que hace alusión a lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, lo lindo, lo feo, lo fácil, lo difícil, lo alto, lo bajo, lo lejos, lo cerca. ¿Se entiende? Y todo lo intermedio también, ¿eh? Porque entre bueno y malo puede haber muchas cosas. Entre lindo y feo puede haber muchas cosas, ¿sí? Hay quien es lindo y quien es feo, y hay alguno que es regular, qué sé yo. Hay gente que pone puntaje, muy feo. Pero, digo, entre feo y lindo, o circunstancias, por supuesto, ¿no? O película, una película buena, película mala, película extraordinaria, película horrible, película aburrida. Todo eso es subjetivo, esa palabra. No hay manera de medir de manera objetiva qué es bueno, qué es malo, qué es lindo, qué es feo. No hay forma de medirlo. ¿Qué es justo? ¿Qué es injusto? No hay forma de determinarlo de manera objetiva. Siempre puede aparecer otro que va a opinar lo contrario, ¿sí? Siempre puede haber otra subjetividad del otro lado que me contradiga, desde ya, ¿sí? Y que me diga, no, tal cosa es fea, tal película es mala, no, es buena. ¿Y quién lo decide? No hay manera de decidirlo, no hay manera objetiva de decidirlo, ¿sí? Y en algunos casos también, aunque a veces no parezca, pero también es subjetivo decir que alguien es alto, porque alto respecto de qué, respecto de quién, respecto de qué costumbre, ¿sí? Para mí todo el mundo es alto, pero que tiene, por eso porque yo soy petizo. Ahora, obviamente, para un basquetbolista, no cualquiera le va a decir fulano es alto, ¿sí? O los holandeses, ¿no? Bueno, holandeses son altos, bárbaros, sí, pero alto con respecto a qué. Otra cosa en este caso sería decir fulano mide 1,90 m. Es decir, fulano mide 1,90 m no tiene nada de subjetivo, porque es una medida. Al ser una medida, bueno, se podrá cotejar con la realidad.
evidentemente. Mide 1,90 m, bárbaro, bueno, perfecto, pero lo que vale ahí es la intención de objetividad. Cuando digo lejos, lo mismo. ¿Qué es lejos? ¿Sí? Lejos puede ser 100 kilómetros, puede ser 300 kilómetros, puede ser 3 cuadras. Depende para qué, o depende para quién. Si depende de la situación concreta. ¿Sí? Para mí ya 20 cuadras es lejos. Digo, bueno, no, 20 cuadras no voy a caminar. Bueno, camino 20 cuadras, perfecto. Pero ya 100 cuadras no, ni loco. Pero después tengo 100 kilómetros, 200 kilómetros, 400 kilómetros. ¿Qué es lejos? ¿O qué es cerca? Yo tengo una tendencia a decir, no, queda cerca, ahí nomás, acá nomás. Siempre digo esto. Y cuando empezamos a caminar, mi mujer me empieza a putear porque dice, no, ¿cómo? Ya llevamos como 10 cuadras y me dijiste que estaba cerca. Digo, bueno, para mí era cerca. Para mí es cerca, no dije 4 cuadras o 10 cuadras, dije cerca. Pero no es cerca para ella, bueno, para ella es lejos. Entonces, ¿cómo se puede poner de acuerdo? No hay manera de ponerse de acuerdo. Porque yo digo cerca y lo que para mí es cerca, para ella es lejos. Y así con cualquier otra cosa. Lo que es justo para uno es injusto para el otro. Mi sueldo para mí es injusto, para otro será justo. O será injusto, pero al revés, tendría que ser más bajo. No importa, sea, cómo determino cuál es el sueldo justo. Otra cosa es que sea legal. Si hay un convenio, si hay una paritaria o lo que sea, eso, un sueldo puede ser legal. Pero justo o injusto, no sé, ¿quién piensa que su sueldo es justo? Hay que ser medio loco para pensar que un sueldo es justo. ¿Sí? Pero bueno, puede pensar, qué sé yo. Lo que no puede medirlo, ni convencer a otro que gana lo mismo de que es justo. Si bueno, yo gano 100 lucas, para mí es justo. No, y el que está al lado le va a decir, no, yo también gano 100 lucas, pero no es justo. Yo quiero ganar 300 o 500, qué sé yo. Bueno, no hay manera de determinar lo justo o lo injusto y todo lo que esté en el medio o alrededor. ¿Sí? Porque, como decía recién, uno puede decir bueno o muy bueno. Hay un ejercicio para hacer, ¿se acuerdan que lo habíamos visto para Saussure, ¿no? El bien, como situar el bien cuando había varias distintas, dos formas distintas, dos paradigmas distintos, ¿no? Y en una estaba bien solo y en otra estaba muy bien, o bien más, bien menos, etcétera. Bueno, ¿quién hace esa escala? Es una escala totalmente convencional, totalmente arbitraria. ¿Qué está bien o qué está mal? Bueno, por supuesto, si está aplicado a una grilla de corrección, desde ya que sí va a estar bien o va a estar mal, de acuerdo a una grilla de corrección, o regular o lo que fuera, o tendrá una nota determinada, por supuesto, y ahí en ese caso es objetivo. Ahí en ese caso es objetivo. Ahí podríamos discutir mucho, ahí me podrían discutir mucho, en ese caso, de qué tipo de examen se tratara, ¿no? Por supuesto, desde ya, si se trata de matemática, no hay mucho para discutir. Ahora en ciencias sociales, por supuesto, sí se podría discutir mucho, porque, bueno, puede haber distintos tipos de elaboraciones, se pueden pedir distintos tipos de elaboraciones y la nota puede considerarse injusta. ¿Sí? Eso sí. La mía es justa, sin duda, pero bueno, no, fuera de chiste. Cuando, por supuesto, no se trata, no hay un resultado cotejable o mensurable, claro, ahí ya podría haber una duda entre, como yo le dije, 4, 5, o 5, 6, o 6, o 7, porque la diferencia es muy difícil de medir. Por eso yo uso mucho el 6 menos, el 4 más, para dar cierta idea, ¿no? De que quizás podría estar un poquito mejor y vamos a ver la próxima cómo va, etc. Ahora en matemática, que tiene que dar un resultado único, bueno, ahí no hay posibilidad de duda. Pero todo esto que les acabo de decir, con todas las variantes posibles que van a encontrar, por supuesto, muchísimos, en sustantivos, adjetivos, en verbos usados metafóricamente, ¿no? Como decir, por ejemplo, fulano corrió 10 cuadras y se murió. Bueno, yo mismo corro 10 cuadras y digo, uff, me morí. Bueno, obviamente estoy usando morir de manera
metafórica, porque todavía estoy vivo, digamos, por ahora, digamos, después de correr 10 cuadras, me siento muerto, me siento muy cansado, como si estuviera muerto. Es una metáfora, ¿sí? Los verbos usados metafóricamente pueden ser considerados subjetivemas. Los conectores, ciertos conectores que tienen una función lógica, como por lo tanto, en consecuencia, porque, para, pero, ¿no? Que son conectores, pueden tener una función objetiva, pero en general en el lenguaje cotidiano no lo son, no tienen esa función objetiva, ¿sí? Tienen una función subjetiva, de establecer una, por ejemplo, una oposición o causa, una causalidad, ¿no? Por lo tanto, tal cosa. Por lo tanto, eso es lógica. Pero en lógica, el por lo tanto es absoluto, no es, es objetivo, digamos, no es subjetivo. Por lo tanto, marca la relación entre dos premisas y una conclusión que surgen de manera absoluta. Pero una conversación cotidiana, lo más probable es que, por lo tanto, sea usado de manera subjetiva. O el pero, famoso pero, ¿no? Cuando uno pone un pero, ¿no? Y está estableciendo una subjetividad. Está poniendo dos cosas que no necesariamente se oponen, como en la famosa frase lamentable que se usaba en otra época, cuando se decía, fulana es linda, pero inteligente, ¿no? O variantes horribles. Digo, linda, pero inteligente, está oponiendo linda a inteligente. Como diciendo, todas las lindas no son inteligentes, pero fulana sí, es linda e inteligente, ¿sí? Pero el pero es, por supuesto, proveniente de un prejuicio sexista, ¿no? Es decir, una ideología que afecta ahí en el momento al sujeto enunciador que usa esa expresión desafortunada. Por supuesto, ahora no se usa, ¿no? Evidentemente. Pero no debería usarse, desde ya se usa muy poco. Hay otra parecida que tiene toda una historia, que es la de pobre pero decente. Que pobre pero decente se usa mucho también de una manera ideológica como si los pobres no fueran decentes, ¿no? Pobre pero decente. En realidad eso tiene toda una historia, porque en la época de la colonia, decente significaba español o hijo de español. Se decía la gente decente como eran los españoles y los hijos de españoles. Criollos, pero hijos de españoles directamente. Quedaban afuera los mestizos, ¿no? Los que tenían una familia dudosa, digamos, de origen dudoso. Entonces, ¿qué pasaba? Era muy interesante porque las chicas tenían que poner para casarse una dote, y para poder casarse con otro miembro de la decencia, digamos, ¿no? Con otro español, las chicas tenían que poner una dote, una guita, ¿no? Concreta, ¿sí? Entonces pasaba muchas veces que había chicas españolas o hijas de españoles que no tenían plata. Porque, qué sé yo, por ahí el padre había hecho mal un negocio, se le había patinado, cosas que pasan, digamos, ¿no? Entonces se puede perder la plata. La plata se puede perder, pero seguían siendo españolas, seguían siendo decentes, blancas, ¿sí? Seguían siendo blancas y no se podían casar con un mestizo. Eso degeneraba la raza. Entonces, ¿qué pasaba? El Estado, en ese caso eh, expresado en los cabildos, ponía la dote. Ponía la dote para que la chica se pudiera casar con un español o hijo de español. Entonces se mantenía la raza pura, la raza blanca pura. Sus hijos iban a ser también decentes, blancos, nietos de españoles, pero hijos de criollos. Más que nada, es muy frecuente acá en el norte y en toda la parte, sí, por supuesto, del Alto Perú, la parte andina, casi toda Latinoamérica, sí, sí. Sí, sí, la dote es característica de las sociedades patriarcales, que la dote la ponga la mujer. Y las pocas sociedades matriarcales que ha habido es al revés, que pone la guita es el hombre. ¿Sí? Es decir, bueno, también funciona como una compra de una mujer, ¿no? Pero de todas maneras la guita la tiene que poner el hombre, porque la sociedad es matriarcal. ¿Sí? Pero bueno, no hay tantas sociedades matriarcales como patriarcales, obviamente, ¿no? Pero estas eran sociedades fuertemente patriarcales, entonces la que tenía que poner la guita para casarse era la mujer.
Si no, obviamente tenía que ir a un convento, ¿no? Se iba como monja, porque obviamente no podía estar soltera más allá de los 20 años. Y si no, bueno, claro, cuando empezó a faltar la guita, Lucio López, no Mansilla, Lucio López, sí, sí, eso aparece seguramente en la Gran Aldea. Pero aparecen obras históricas también, sí, en obras históricas como las de Alperindón y etcétera, que cuentan la historia de la colonia u otras, ¿no? Las costumbres de la colonia, muy interesante. Pero claro, hay un momento en que los cabildos ya no tienen más guita, entonces ya no, en caso, no pueden poner más la plata. Y ahí las chicas, bueno, eligen o van a un convento o se casan con un mestizo, porque los mestizos tenían guita, no necesitaban dote, ya tenían guita propia, hecha, bueno, quién sabe cómo, nadie preguntaba, pero a ellos les servía para entrar en una familia de abolengo, una familia española. Entonces sabían que ellos seguían siendo mestizos, pero por lo menos sus hijos iban a pertenecer a una familia de raza, ¿no? Entonces el mestizo se casaba con una española, pero se olvidaba de la dote, se olvidaba de la dote. Y ahí entonces empieza la mezcla, por decir así, el mestizaje generalizado, ¿no? Mestizaje generalizado, del cual descendemos o desciende mucha gente que no haya venido, que todos sus bisabuelos o tatarabuelos sean inmigrantes. Seguramente va a haber tatarabuelos o bisabuelos que sean originarios, digamos, de alguna manera, ¿no? Claro, eso es un proceso de blanqueamiento, tal cual. Un proceso de blanqueamiento de los originarios. Los originarios sean negros o indios. No, se puede decir de otra manera, pero mientras no se diga de mala como insulto, se puede decir tranquilamente, ¿no? De negros o de indios. El blanqueamiento es un proceso que se da a lo largo del siglo XIX, que es justamente el caso de los mestizos que van ingresando a las familias patricias, digamos, a las familias oligárquicas, y se van blanqueando metafóricamente, se van volviendo blancos. Porque un mestizo con plata, sí, tal cual. Un mestizo con plata es como menos mestizo. ¿Sí? En la actualidad también. Pero en esa época, como era una sociedad de castas, era más complicado, más duro, como decía recién Carmen. Muy duro. Porque era una sociedad de castas. En la casta vos nacés y morís. No depende de la plata. Depende de la casta. Una sociedad de clases, en cambio, una sociedad burguesa en principio, una sociedad de clases, no, vos pertenecés a una clase por la guita que tenés. Puedes perderla, perdés tu clase. Puedes ganarla, ganas la clase. Igual, siempre permanece, claro, tal cual. Eh, igual siempre permanece algo de racismo, ¿no? Por supuesto. Porque hay gente que tiene mucha guita, pero por tener la piel oscura o por no tener un apellido patricio, es considerado inferior, ¿no? Siempre algo queda de eso. Pero, por supuesto, en una sociedad capitalista, lo único que importa es la guita. Chao. Lo demás, bueno, mala suerte. Si decís colorado en lugar de rojo, o decís cenar en lugar de comer, te lo van a perdonar porque tenés guita. Eso es fundamental. Pero una sociedad de castas es más mezclado y más complicado. Entonces, ella pobre pero decente viene de ahí. A eso iba. Bueno, se va a cortar en cualquier momento. Los saludo, les mando este material y algunos otros archivos también para que vayan viendo. Y en la clase que viene entonces empezamos a ver un texto directamente de entrada, de clase, para ir viendo todos estos elementos, que ya son muchos acumulados, y lo vamos a ir viendo para ver más ejemplos y ver cómo se pueden explicar a medida que aparecen. ¿Sí? Así que bueno, lo dejamos acá, así no se corta abruptamente. Buenas noches